Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Bien, compañeros, el día de hoy vamos a entrar a lo que es el, el segundo módulo, por tratarse así de lo que es el Python. Sí, en este módulo lo que vamos a ver es la integración de IronPython en Dynamo, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, hacer creación y ejecución de scripts Python en Dynamo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos estado viendo, digamos, algunos métodos para definir algunas listas, ¿sí? También hemos estado viendo lo que son operadores lógicos, ¿sí? O operadores como tal, operadores de comparación, aritméticos, de asignación, lógicos, de identidad, de membresía, ¿no? Lo que vimos la clase pasada es que estuvimos viendo, por ejemplo, lo que correspondía a lo que son las listas. Entonces, respecto a las listas, tenemos que hacer, bueno, aclaraciones también respecto a qué funciones, por ejemplo, necesitamos para poder definir una lista, ¿no? Entre los que habíamos visto, por ejemplo, la función len, que era para determinar, digamos, cuántos elementos tiene una lista y que se puede utilizar la función, ¿no? Que es len, entre paréntesis. La función list, también que había sido, digamos, construye también una lista insertando algún elemento, ¿no? Y también se puede declarar, digamos, una nueva lista en blanco colocando únicamente el constructor, ¿no? En este caso, list. Ya habíamos conversado también de la función enumerate y zip, del método insert, del método remove, del método del, ¿sí? Como delete, ¿sí? Después tenemos extend, count, index, append, insert, y después lo que también estuvimos viendo era respecto a método count, ¿no? Para contar, digamos, o devuelve el número de veces que una variable aparece en la lista, ¿no? O también habíamos utilizado, digamos, el método sort, que era para, digamos, ordenar los ítems de la lista, que en caso de ser textos, lo hará alfabéticamente, ¿no? Era lo que habíamos visto también en la clase pasada. Respecto a lo que son reverse, también hablar sobre funciones que invierten, digamos, los elementos de la lista, ¿no? Por otra parte, hablar también, por ejemplo, de cómo ordenar los elementos en una lista. Se podía hacer a raíz de un conjunto o set, ¿sí? En donde teníamos que aplicar, digamos, el método sorted, ¿no? Y bien, antes que nada, también vamos a hacer, digamos, una aclaración, aunque lo veo muy pronto, pero por lo general hacemos, digamos, una breve introducción respecto a las librerías que debería de importar, digamos, el Revit como tal, ¿no? Bien, aquí justamente, por lo pronto, por ejemplo, hablar sobre que siempre debemos de hacer importación de este CLR, ¿sí? Que hacía referencia a Common Language Runtime, de lo que es típico de IronPython, ¿sí? Después vamos a comenzar a importar, digamos, librerías como lo es AutoReference, que hace referencia a lo que es el Revit API UI, que vendría a ser la parte del User Interface o interfaz de usuario, ¿sí? Para poder generar, digamos, algún cuadro de diálogo, y así hacer o mejorar, digamos, la experiencia también con el usuario respecto a cómo lo maneja, digamos, el programa que nosotros hayamos realizado, ¿no? Bien, ya habíamos hablado también de lo que es la Revit API. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento, digamos, en el módulo siguiente, ¿sí? En el cual nosotros vamos a
ya a comenzar a realizar, digamos, bien, estábamos hablando acerca de lo que era la Revit API, ¿sí? En donde, como les comenté, lo íbamos a ver con mayor detenimiento, digamos, en el módulo siguiente, ¿sí? Pero no está de más, digamos, en poder hacerle importación de estas librerías, ¿no? Más que como llamarle como librerías, es digamos un repositorio en donde vamos a hacer llamado de algunas funciones que sean necesarias para poder realizar nuestro código, ¿no? Bien, después poder hablar también de lo que es el protogeometry, que es digamos para comenzar a poder importar la geometría que es obtenida del propio Dynamo, ¿no? Entonces para ello nosotros siempre debemos de hacer un llamado, digamos, a esta librería como tal para, para que ustedes puedan, digamos, tener, digamos, una serie de propiedades que pueden ser llamadas por el propio geometry o la geometría, digamos, que viene importada en el Dynamo, ¿no? También hablar un poco sobre lo que son los Revit Nodes and Extensions, ¿sí? Que vendría a ser, digamos, las, tenemos que hacer, digamos, la importación, digamos, de estos nodos, en los cuales nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cómo poder hacer, digamos, transacciones, ¿sí? Y por ejemplo, también aquí en esta parte, poder ver la parte de cómo se puede manejar, digamos, un documento y cómo, digamos, manejamos cualquiera de estas transacciones, ¿no? Justamente la transacción es, digamos, aquella ejecución de cualquier función o propiedad que, por ejemplo, pueda, digamos, pueda deshacerse, como que también como que no pueda, ¿no? O sea, que lo devuelva a su estado original, ¿sí? Eso más que todo para que puedan tenerlo claro, ¿sí? Y ahora, antes de entrar, digamos, al nodo, perdón, dentro de lo que correspondería al manejo de los conjuntos, hablar, por ejemplo, sobre las tuplas, que iba a ser, digamos, una colección, ¿sí? Ordenada e inmutable, que permite, digamos, miembros duplicados, al igual que las listas, ¿no? Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, también de lo que son los diccionarios, ¿sí? Algunos métodos también que nos van a permitir, digamos, poder importar o cómo poder declarar también un diccionario, ¿no? Y también hablar un poco sobre los métodos de los diccionarios que puedan tener. Y más adelante también vamos a ver lo que son los, lo que correspondía a herramientas de programación funcional, ¿sí? En donde, por ejemplo, existen tres funciones, digamos, que son integradas de Python y que son útiles cuando se utilizan con listas, ¿sí? Entre los que tenemos, por ejemplo, el filter, el map y el reduce. El filter, que es prácticamente para que nos devuelva, digamos, una secuencia con aquellos items de la lista para las cuales funcionan, eh, digamos, para que cualquiera de sus funciones se cumpla, ¿no? Bien, por otra parte tenemos, digamos, el map, ¿sí? El map MAP, que es que permite, digamos, aplicar también una función por cada uno de los ítems de la secuencia proporcionada a una lista con los valores resultantes, ¿no? Y vamos a ver también uno como perdón, las funciones como lo son el reduce, ¿sí? Que toma, digamos, como argumento un conjunto de valores o una lista o una tupla o cualquier objeto iterable, ¿no? Y lo reduce, digamos, lo reduce entre comillas a un único valor. Y con esto se obtiene, digamos, dicho valor dependerá de la función aplicada. El siguiente código reduce, digamos, la lista que podemos tener, por ejemplo, de números del 1 al 4, ¿sí? Una secuencia con un paso de 1 al número 10 aplicando, digamos, la función add, ¿no? De agregar. Y bien, eso ya lo vamos a ver, digamos, con un poco más de detenimiento en estas posteriores sesiones que vamos a tener, ¿no? De este módulo. Bien, con respecto a por ejemplo, hablar
también que dentro del manejo de las listas podíamos tener un nodo, o perdón, una función que hacía referencia a lo que era el reverse, ¿no? Vamos a guardar, digamos, esto como el módulo 15, ¿sí? Porque acá vamos a colocar, digamos, el manejo de las tuplas, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en un momento con un poco más de detenimiento, ¿sí? Para que ustedes puedan tener digamos, una noción clara de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, respecto a lo que era la declaración de las listas, podíamos escribir, digamos, una función también que era la función reverse, ¿sí? En donde esta función reverse va a servir para que, digamos, obtenga la versión invertida de una lista sin modificar la lista original, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos hacer un comentario de cuenta hacia atrás, en donde tengamos, digamos, esta lista, ¿sí? Y para acá, para cada ítem, tenemos que aplicar, digamos, el nodo reverse, ¿sí? Y que se aplique, digamos, un rango de x de una lista que tenga valores del 1 al 10 con pasos de 1, ¿no? Cerramos esto, puntos, y acá num.append. ¿Sí? Bien, se salvan los cambios. Y ahí van a salir, digamos, estos valores de la lista que hayamos ingresado previamente, ¿no? Bien, esto vamos a dejarlo acá como un comentario para que pueda ser, digamos, efectuarse también con claridad el nodo, ¿no? O perdón, el código. Sí. Bien, de la lista que por ejemplo habíamos ordenado acá, lo único que va a ser, digamos, el nodo como tal es, digamos, obtener digamos, la lista, digamos, un poco ordenada, pero de mayor a menor, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Bien, justamente acá para poder terminar de poder explicar lo que era cómo se ejecutaba, digamos, ese código, lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, tenemos una variable, ¿sí? Que se llama num, que es obtenida, digamos, de esta lista, ¿sí? Y lo que posterior a ello va a tener que hacer es ejecutar que para cada uno de estos elementos que tenga en la lista, ¿sí? Se aplique, digamos, un reverse en una lista, digamos, de que comience del 1 al 10 y que devuelva, digamos, los elementos con un paso de 1, ¿no? Bien, acá también ordenamos, digamos, esa lista. Es necesario esta función de append, ¿sí? Porque el append es que sirve para agregar, digamos, un ítem al final de la lista, ¿no? Pero ya también lo habíamos utilizado también como, a ver, lo habíamos utilizado como con otro tipo de actividad en donde, por ejemplo, teníamos que añadir elementos a una lista en blanco, ¿no? Y para ello vamos a pedir que devuelva, digamos, la variable num, ¿no? Y listo.
esto vendría a ser nuestra lista ordenada en función reversed. ¿Sí? Bien, después por consiguiente podemos también hacer, digamos, la unión de dos listas, ¿sí? Acá podemos decir unir dos listas, en donde acá coloquemos, digamos, lista unida, que vendría a ser this list, más nueva lista, ¿no? Bien, y justamente al unir, por ejemplo, estas dos listas, podemos hablar, digamos, en esos términos, en donde definamos, por ejemplo, esta lista que es this list, más una nueva lista, ¿no? Podemos decir que la nueva lista, digamos, puede ser, digamos, esta lista que sea, digamos, obtenida de números del 1 al 10 con pasos de 1, ¿sí? Y el this list que podría salir de la lista, por ejemplo, que habíamos hecho de lo que eran la lista de frutas, ¿no? Que habíamos elegido acá, ¿no? Más arriba, ¿sí? Por ejemplo, eso, digamos, es un método o equivalente al método extend, ¿sí? O sea, lo podemos expresar, digamos, de esta forma. Y acá ponemos, por ejemplo, que para cada x int vamos a obtener, digamos, nueva lista this list.append, ¿sí? Y tenemos que colocar como salida el out this list, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, podamos obtener, digamos, un grupo, digamos, integrado y agrupado, digamos, por niveles, ¿no? Que tenga, digamos, al menos 3 niveles. ¿Sí? Bien. Después, por ejemplo, para lo que era transponer una lista, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. Es importante también manejar, digamos, esta forma, ¿sí? En donde podemos obtener, digamos, de esta forma es la manera adecuada en cómo podemos transponer, digamos, una lista, ¿no? Para ya no, digamos, para ya no obtener, digamos, esta lista, digamos, como una sola o como una lista aplanada, sino como una lista que tenga diversos niveles, ¿no? Bien. Pasando un poco a lo que era, vamos a abordar esto, para hacer, digamos, el manejo de las tuplas y ya para poder, digamos, también poder terminar con respecto a lo que es la declaración de cómo se hace una declaración de una tupla. Sí, las tuplas, acuérdense que es una colección ordenada e inmutable que permite, digamos, miembros duplicados al igual que las listas. Sí, y por ejemplo acá podemos definir, digamos, esta lista que son 6 números, 1, 2, 6, 3, 4, 5, ¿sí? Y que, digamos, la tupla se declara, digamos, con las comas, ¿no? No son necesarios, por ejemplo, los paréntesis, y en el caso de utilizarlos es para mantener, digamos, la legibilidad, ¿no? Por ejemplo, podemos expresarlo también de esta forma, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, para poder acceder, digamos, a un elemento de la tupla, se puede utilizar, digamos, su índice o un rango de índices slicing, ¿no? Y una vez, por ejemplo, una vez creada la tupla, ya no se pueden cambiar los valores, ¿no? Habría que convertirla en una lista. Y para ello, tenemos que ejecutar esto de esta forma, ¿sí? En donde definamos, por ejemplo, lista que la obtenga, digamos, un list a partir de la tupla 1, ¿sí? Y, por ejemplo, que en la lista obtenga, digamos, en el orden -1 que agregue, digamos, esta palabra, ¿no? Si es que en caso quisiéramos modificarlo. Y después ponemos, por ejemplo, una tupla 3, en donde hacemos la creación, digamos, con este nodo, o perdón, con esta función tuple, y le ponemos entre paréntesis lista, ¿no? Y al final lo que nos tiene que devolver, por ejemplo aquí,
es out y le colocamos tupla 3, ¿no? Por ejemplo, esto vamos a dejarlo un poco aparte. Si vamos a hacer, digamos, un comentario para que pueda hacer, digamos, la ejecución de esto, ¿no? Le hemos dado una lista, ¿sí? Y le hemos dicho que en el orden -1, o sea que vendría a ser el último elemento de la lista, va a tener que hacer, digamos, modificarlo, ¿no? Y bien, hablar, por ejemplo, también de lo que corresponde a los conjuntos, ¿sí? Vamos a guardar esto. Vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Python script. Vamos a eliminar esto. Bien, podemos hablar, por ejemplo, también de sets o conjuntos, ¿no? Bien, con respecto a lo que son los sets o conjuntos, se declaran, digamos, a través de las llaves y son colecciones desordenadas de elementos únicos, ¿no? Los usos comunes, incluyendo pruebas de pertenencia, eliminación de duplicados de una secuencia y cálculo de operaciones matemáticas, como intersección, por ejemplo, unión, diferencia y diferencia simétrica, ¿no? Para ello podemos definir, por ejemplo, como un conjunto a esto, ¿no? Bien, acá vamos a definir esta lista a raíz de una cadena de textos, ¿sí? Y acá podemos hacer, digamos, un set de copia, ¿sí? Con estas palabras, ¿no? Vamos a copiar todo esto de acá y listo. Y queda. Los métodos de conjuntos a continuación se detallan, digamos, la codificación de estos métodos, ¿sí? En donde, por ejemplo, podemos poner el método set, en donde definamos, por ejemplo, un set 4, ¿sí? Y acá ponemos set y colocamos esto así, lavadora, ¿no? Por ejemplo, acá también la palabra horno o la palabra puerta, ¿no? Y listo. Con esta, digamos, así es la forma en cómo se construye un conjunto, ¿sí? Si quisiéramos añadir, digamos, un elemento de ese conjunto, por ejemplo, podemos definir que en el set 1 podemos agregar, digamos, add, colocar add, ¿sí? Y ponerle acá mobiliario, ¿no? Entre comillas, ¿sí? O, por ejemplo, utilizar también el método, esto vamos a poner un comentario acá, que es el método set.add, ¿no? O podemos, por ejemplo, también colocar un método setUpdate, ¿sí? Y eso lo podemos, digamos, definir. Vamos a colocarlo un poco más abajo para hacer la diferenciación del set1.update, ¿no? Y con esta forma, ¿sí? Podemos definir, digamos, cocina, frigorífico, ¿sí? Y podemos colocar esto de esta forma, ¿no? Y de acá set 8, digamos, definir, digamos, set 1, ¿no? Que equivaler, hacer la equivalencia a este conjunto que se puede haber escrito aquí, ¿no? ¿Sí? Dentro de lo que otras cosas que se rescatan acá es que también se puede, digamos, aquí vamos a escribir el método update, ¿sí? Y acá
se puede escribir, digamos, el método link, ¿no? ¿Sí? En donde digamos que se puede obtener aquí, acá vamos a poner función len, ¿sí? En donde digamos que podemos definir la longitud o cantidad de elementos de un set, ¿no? Acá vamos a obtener, digamos, la longitud, ¿sí? O cantidad de elementos de un set. Y después, por ejemplo, hablar de un método setRemove es para eliminar, digamos, un elemento del set, ¿no? Vamos a escribirlo también de esta forma, remove, que ejecute, digamos, la eliminación de la palabra frigorífico, ¿no? En este caso. Y colocamos acá un out para el set 1, ¿no? No se olviden escribir siempre esta forma en cómo uno ejecuta el nodo, ¿no? Bien, aquí también, por ejemplo, hablar sobre el método, este es el método remove, y acá hablar, por ejemplo, sobre el método setDiscard, ¿sí? En donde podemos decir que del set 1 tiene que ejecutar el discard, ¿no? Fundo cocina, así, de esta forma, out set 1, ¿no? Bien, rescatar también que, por ejemplo, podemos devolver un nuevo conjunto que contiene, digamos, todos los elementos de ambos conjuntos, ¿sí? Y lo podemos hacer mediante el método unión, ¿no? Este es el método discard. Sí. Podemos hablar también del método unión y del método intersection y difference, ¿sí? Que lo podemos escribir, digamos, de esta forma, en donde le demos, digamos, dos series de listas, ¿sí? Aquí set3, set1 punto unión, ¿sí? Que lo una, digamos, con el set 2, ¿no? Y listo. Acá podemos, digamos, colocar un out de un set 3, ¿no? Que es, digamos, la unión del set 1 con el set 2, ¿no? Bien, después hablar, por ejemplo, de lo que es el método intersection, set 5, set 5, en donde, digamos, set 1, le digamos que es el set 1 que coloque, digamos, la intersection con el set 4, ¿no? Y por otra parte pedimos también que, digamos, que ejecute, digamos, la salida del set 5, ¿no? El método setDifference, por ejemplo, que se escribe, digamos, de esta forma, como un set 6, ¿sí? Que tiene que ser llamado con el set 1 punto difference, ¿no? Acá tenemos que llamar el set 4, ¿no? Y pedimos que, digamos, que devuelva, digamos, el set 6, ¿no? Bien. Después, por ejemplo, si quisiéramos decir el método setDifference _update, ¿sí? Tenemos que escoger, digamos, este set 7, ¿sí? Como set copia.difference, ¿no? _update. Y este, digamos que sea del set 4. Y el out, sea set copia. Listo. Y como último, digamos, método, ¿sí? Podemos colocar también un set 8, en donde tengamos que decir que tiene que ser, digamos, el set
8 con el método isUpperSet, ¿no? Upper con una P nada más, UpperSet de, digamos, de la prueba, ¿no? Y nuestra prueba, digamos, va a ser valores como lo son la palabra ventana y la palabra puerta, ¿no? Y listo, con eso prácticamente estaríamos terminando lo que son los conjuntos y lo que correspondía a tuplas. Bien, en la siguiente clase vamos a ver lo que son los diccionarios, para que estén familiarizados un poco más, y después entramos a lo que son la programación funcional. Muchas gracias.